del embarazo. Estamos hablando de la amenaza del parto prematuro y el parto prematuro, la insuficiencia cervical, que también es llamada incompetencia cervical, y el embarazo prolongado. Primero vamos a ver lo que vendría a ser la amenaza del parto prematuro. Decimos que hay una amenaza del parto prematuro cuando la paciente presenta contracciones uterinas que son regulares, va a haber dilatación y borramiento. Agregarse más adelante de derecha a va a haber dilatación, va a haber borramiento, y esto va a suceder entre las 22 semanas y un día y menos de 37 semanas. Cuando tenemos una amenaza de parto prematuro, debemos de comunicar al servicio de neonatología en caso que, a pesar del tratamiento que el paciente está recibiendo, no sean estas contracciones y desencadenen un parto prematuro. El servicio de neonatología lo clasifica en pretérmino moderado, que es aquel prematuro entre las 32 y las 36 semanas, el pretérmino severo, que es el menor a 32 semanas, y el pretérmino extremo, que es el menor a 28 semanas. Fátima, definición de aborto. ¿O cuándo dices que es un aborto? Cuando se interrumpe el embarazo antes de las 22 semanas. Antes de las 22 semanas. Entonces, 22 semanas y un día, estamos hablando de que de ahí ya comienza lo que vendría a ser una amenaza de parto prematuro. Y a la vez, esta se va a subdividir en dos. La amenaza de parto prematuro inmaduro, que es de 22 semanas y un día, hasta las 27 semanas y 6 días. Y el parto prematuro de las 28 a las 37. ¿Quedan claros sus conceptos? Mientras más extremo es el prematuro, más riesgo, más complicaciones para el tema del recién nacido. Si son menores de 35 semanas, no son recibidos en un segundo nivel, son recibidos en un tercer nivel por la necesidad de una terapia intensiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una amenaza de parto prematuro o un parto prematuro? La paciente que tiene antecedentes de partos prematuros tiene mayor riesgo de volver a tener un parto prematuro. Si ustedes revisan artículos, se han hecho estudios en los cuales, mientras más prematuros tienes, más factor de riesgo de que sean mucho más prematuros tu siguiente embarazo. Los embarazos múltiples, por el tema de que se produce una distensión, hay una sobredistensión del útero, se pueden romper las membranas por el volumen que hay, entonces es otro factor de riesgo. Las bolsas rotas, el polidramo, que igual ocasiona una sobredistensión uterina, entonces igual puede llevarnos a un parto prematuro. El desprendimiento prematuro de la placenta no inserta, cuando hay algún tipo de anomalía en lo que es la anatomía del útero. Cuando la paciente tiene miomas, no nos olvidemos que los miomas crecen con gineco. ¿Con qué tipo de hormonas aumentan su volumen los miomas? Y estrógeno. ¿Y cuál es la hormona del embarazo? Entonces, a medida que el embarazo va creciendo, el mioma puede ir creciendo. Son hormonas dependientes. Entonces, muchas veces tienen las pacientes un mioma, el embarazo va creciendo y a su vez el mioma también, lo cual dificulta que el embarazo continúe, ¿no? Comienzan los dolores, hay niños que nacen hasta con malformaciones por la adaptación que tienen, dependiendo de cuántas masas tiene la paciente. También las pacientes que tienen úteros bicornes, úteros didelfos, no tienen la misma capacidad de extensión. ¿Cuáles son las funciones del útero? Sus dos principales funciones del útero. Grecia. Elasticidad y contractilidad. Entonces, hay úteros y un útero didelfo, estamos hablando que está abiscado, que es como que fueran dos úteros, no del mismo tamaño. Entonces, el bebé no se va a adaptar y a lo que va creciendo, el útero no se va a tener la misma elasticidad. Lo mismo en las edades extremas de la vida, que estamos hablando de menores de 15 años, de mayores de 35 años. A medida que somos más grandes y nos embarazamos
a mayor edad, por primera vez sobre todo, nuestro útero igual va perdiendo, con el pasar de los años va perdiendo su función y su capacidad. Por eso es de que las pacientes que son añosas, mayores de 35 años, y es la primera vez que están experimentando el embarazo, es por eso que tienen mayor riesgo de que terminen en un parto prematuro. No todas, pero la mayoría. Lo mismo con las niñas. Aunque ellas menstruen, el cuerpo no está preparado para poder recibir a este producto. Entonces, por eso vienen las amenazas. El periodo intergenésico corto, estamos hablando de menores de 2 años. Y las infecciones. Pacientes con procesos infecciosos, sean urinarios, sean vaginales, tienen mayor riesgo de desencadenar amenazas de parto prematuro. ¿Por qué? Porque las bacterias producen sustancias, producen enzimas que degradan y van a producir prostaglandinas. Entonces las prostaglandinas son las que nos provocan las contracciones. Lo mismo, cuando los pacientes tienen relaciones sexuales, el semen igual tiene alto contenido en prostaglandinas, lo cual provoca también contracción. Puede provocar esta ruptura de las membranas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Uno, la edad del embarazo. Vamos a sacar, si la paciente tiene la fecha de su última menstruación, si la paciente sabe que esa fecha, ustedes van a saber que esa fecha es real cuando le digan, señora, ¿cuándo fue la última vez que le tocó? El 20 de enero. Diferente es la paciente que le dice, creo que fue, y la comienza a voltear. ¿Ya? Cuando la paciente no tiene la fecha de la última menstruación, hacemos un ajuste gestacional. El ajuste gestacional vamos a hacer con todas las ecografías menores a 20 semanas. Y si tenemos una ecografía de 5 o de 6 semanas, esta ecografía ya debe tener embrión. Pero si no hay embrión y solo hay un saco gestacional, aún no nos sirve. Desde que aparece el embrión, desde la primera ecografía con embrión hasta las 20 semanas, podemos hacer un ajuste gestacional. ¿Por qué? Porque todos crecemos por igual hasta las 20 semanas. Después de las 20 semanas interviene genética, patologías maternas, nutrición de la madre. Entonces, obviamente que si la paciente no ha hecho un control prenatal correspondiente, adecuado, si tiene una ecografía de 25 semanas, bueno, la tenemos que utilizar para hacer un ajuste gestacional. Las características de las contracciones. ¿Dónde nacen las contracciones? Pues, Evandro, Dayana, Carla, ¿no? Monteiro. ¿Dónde nacen las contracciones? ¿Quién sabe dónde nacen las contracciones? Las contracciones nacen en los cuernos, que son llamados marcapasos. Por eso, cuando ustedes van a controlar las contracciones uterinas, colocan la mano en el fondo del útero, porque a esa altura, con lo que se ha distendido el útero para albergar el producto, hasta esa altura lo tenemos a los cuernos, es ahí donde van a nacer. Y dice que en menos de 15 segundos irradia todo el útero. Entonces nosotros vamos a palpar esas contracciones. Vamos a colocar nuestra palma de la mano en el fondo del útero para percibir estas contracciones y controlar cuántas hay. Y las características del cervix. En los cuernos. Y los cuernos, cuando el útero está distendido, albergando el producto, cuando están en el fondo. De ahí van a nacer de los cuernos y se irradian aproximadamente en 15 segundos, recubren a todo el útero. De forma descendente se va a propagar, como está la imagen, mira, hacia abajo. Y luego tenemos las características del cervix. Si pedimos una cervicometría, que es medir la longitud del cervix, y esto está menos de 2.5 centímetros, porque estamos ante una amenaza de parto prematuro. Si hay borramiento, si hay dilatación del cervix, que es la abertura, es el acortamiento del útero. Algunas veces no está dilatado, pero está reblandecido. ¿Qué quiere decir? Ustedes hacen el tacto vaginal y lo buscan al óseo, al orificio cervical externo. A lo que ustedes lo van palpando, cuando él está cerrado, es como si ustedes agarraran la punta de la nariz. Si es una paciente nuligesta, nulípara,
la que nunca ha tenido un parto vaginal. Cuando se comienza a ablandar, el pulpejo del dedo comienza a querer ingresar. No en todo su trayecto, pero ya está reblandecido. Hablamos de que está permeable al pulpejo de dedo. Si ustedes quieren saber cuánto de dilatación ya tiene la paciente al hacer el tacto, eso varía de mano a mano. Por ejemplo, mis dos dedos son 3 centímetros. Puede ser que de sus 2 dedos sea más. Eso nosotros con una cinta métrica medimos y ya con el pasar del tiempo ya vamos agarrando más experiencia y ya sabemos que tus 2 dedos son 3 centímetros. Bueno, entonces el diagnóstico lo vamos a hacer mediante la edad del embarazo, las características de las contracciones y las características del cervix. Si contamos con un equipo de monitoreo fetal, podemos solicitar un monitoreo fetal en el cual vamos a poder observar las contracciones, que ya no es necesario poner nuestra mano en el fondo. Esas contracciones se van reflejando en el monitoreo y ahí confirmamos también el diagnóstico. ¿En qué consiste el tratamiento? Ante una amenaza de parto prematuro, la paciente debe internarse. Ya, no existe un manejo ambulatorio, es internación con reposo, sea relativo o absoluto, de acuerdo a las características que la paciente presenta. Si ustedes han revisado su libro, en el libro le habla sobre el uso de fúteroinhibidores. Yo les he mencionado lo que es el flupinoxato, el butilirubinoleucina, pero el libro también nos reporta o nos hace la revisión del atosibán. El atosibán es un medicamento que existe en el mercado, solo que económicamente es mucho más caro, pero tiene efectos rápidos. Viene a ser un análogo de la oxitocina, o sea que va a bloquear los receptores de esta y tiene una aparición rápida de su efecto. La literatura nos habla que entre 8 a 10 minutos el atosibán ya está haciendo su efecto. Ya está inhibiendo lo que son las contracciones uterinas. Luego tenemos el nifedipino, que también lo podemos usar. ¿Qué es el nifedipino? Brian. Lilibet o Lisbeth, ¿cómo te llamas? Lilibet. ¿Qué es el nifedipino? ¿Quién sabe qué es el nifedipino? Ya, pero ¿a qué familia pertenece? No nos olvidemos que la cefradina, la cefalotaxima son cefalosporinas. A ver, ¿qué vendría a ser el nifedipino? ¿De qué familia es? ¿Qué hace el nifedipino? ¿Alguien sabe? Bueno, bloquea los canales de calcio. Entonces el nifedipino es un bloqueador de los canales de calcio, como su nombre dice, bloquea la entrada y la salida del calcio, actuando a nivel del músculo liso del útero y evitando lo que es la contracción. ¿Ya? La dosis del nifedipino viene en presentaciones de 10 y de 20 miligramos. La podemos dar de 10 miligramos cada 8 horas, de 20 miligramos cada 12 horas, vía oral. Cuando usamos estos medicamentos en pacientes gestantes, el control de la frecuencia cardíaca fetal debe ser más estricto, porque como mencionó Grecia, es un antihipertensivo que también actúa como un útero inhibidor. Al ser un antihipertensivo, baja la presión materna y también la fetal. Entonces debemos tener un mayor control de la fetocardia. Luego tenemos la progesterona, que lo vamos a dar también en las amenazas. Lo podemos usar hasta las 36 semanas de embarazo. La progesterona, me preguntaban el otro día, ¿por qué se da? La progesterona es una hormona del embarazo. Al principio del embarazo, antes del embarazo, mejor dicho, es liberada por los ovarios. El ovario tiene función exócrina y endócrina. Entre sus funciones endócrinas está la liberación de la progesterona. Una vez que estamos embarazadas, la liberación de esta es por medio de la placenta. Dice que la progesterona es la hormona del embarazo. Luego también vamos a indicar, la progesterona la podemos dar cada 12 horas, cada 8 horas.
Vienen unas cápsulas blandas, vienen presentaciones de 100, de 200 y de 400 miligramos. Cuando la paciente no la tolera la progesterona vía oral, la misma progesterona, que es una cápsula blanda con similitud a un óvulo vaginal, la podemos colocar, la misma que se toma, solo la progesterona por si acaso, la misma que se toma la podemos colocar vía vaginal. También existen los anillos de progénero, que son unos discos que se colocan vía vaginal y esto es una liberación continua de lo que viene a ser la hormona. Si estamos ante una amenaza de parto prematuro, debemos hacer una maduración pulmonar. Hemos mencionado que la que más usamos es la betametasona. Si ustedes revisan su libro, habla de que viene en su presentación en fosfato y acetato. ¿Alguien ha revisado el libro? Ya, lo van a revisar. La betametasona viene en presentaciones de 4 y de 8 miligramos. La dosis es 12 miligramos cada 24 horas por 2 días. Podemos usar también la indometacina para inhibir la síntesis de prostaglandinas siempre y cuando sea un embarazo menor a 32 semanas. ¿Por qué? Porque si colocamos después de las 32 semanas, este puede provocar el cierre precoz del ductus arterioso. Si la paciente está cursando con algún proceso infeccioso, que esa sea la causa de la amenaza, debemos hacer antibióticos. Si es una paciente con infecciones urinarias recurrentes que está ocasionando la amenaza de parto prematuro, pues en ella tendríamos que hacer directamente una ceftaxina. Pero si es una paciente que es la primera vez que presenta una infección urinaria, podemos comenzar con amoxicilina endovenoso. Toda paciente con amenaza de parto prematuro, aparte de que se le pide un examen de orina, se le debe pedir un cultivo de orina. Nunca debemos despegar las 72 horas del cultivo. Cuando ya ese examen de orina nos dice que hay una leucocituria, que hay nitrito, que hay bacterias abundantes, debemos iniciar inmediatamente tratamiento hasta que salga el resultado. Si la paciente tiene, aparte de su clínica de amenaza de parto prematuro, tiene clínica de infección urinaria, igual. Y obviamente pedir todos los laboratorios de la paciente, para la paciente. Si a pesar del tratamiento realizado no cede la amenaza de parto prematuro y se desencadena un parto prematuro, se dice que el parto prematuro debe terminar en una cesárea para evitar el trauma del paso por lo que viene a ser cavidad vaginal. Si vamos a sacar un producto prematuro, debemos hacer neuroprotección con sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se debe manejar a goteo lento. No podemos pasarlo a chorro. Siempre que colocamos sulfato de magnesio va con un microgoteo. Aparte de sus efectos de rubor, calor, fatiga que puede dar el sulfato de magnesio, puede provocar anuria, puede provocar pérdida del reflejo tendinoso, puede provocar parálisis de lo que viene a ser los músculos respiratorios, especialmente el diafragma. En caso que sucediera eso con un mal manejo del goteo, se deben colocar su antagonista. ¿Qué es el antagonista? Brian. Pablo, ¿qué es un antagonista? ¿Qué estás comiendo, Pablo? El antagonista es el medicamento que vas a colocar para revertir el efecto adverso. Entonces, en caso que sucediera esto, colocamos gluconato de calcio de 1 gramo en 100 ml y en 2 usos. ¿Tienen alguna pregunta sobre amenaza de parto prematuro? ¿Les ha quedado claro? ¿Cómo se gluconato de calcio Del sulfato. Bueno, siguiendo vamos a ver lo que viene a ser la incompetencia istmocervical. ¿Qué quiere decir incompetencia istmocervical? Que también es llamada insuficiencia istmocervical. Es la incapacidad que tiene el cervix de permanecer cerrado. ¿Ya? En este caso, la paciente va a presentar borramiento
dilatación del cervix, pero no va a haber dolor. ¿Ya? Entonces, esa vendría a ser su característica. Dilatación cervical indolora. Incapacidad del cervix de permanecer cerrado. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser congénitas, cuando estamos hablando de un útero bicorne parcial, un bicorne completo, que como ustedes pueden ver en la imagen, es como un corazón. El parcial es como un corazón, el completo, el tabique es más profundo. Luego tenemos un útero normal, y acá les muestro lo que es el IDEF, que lo divide en dos a lo que viene a ser el cuerpo del útero. También tenemos como causas las traumáticas, pacientes que le han hecho ligrados, pacientes que les han hecho conización, que han hecho cauterización por alguna lesión a nivel del cervix, entonces pueden provocarse de forma traumática lo que vendría a ser la incompetencia cervical. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si ustedes tienen una paciente con pérdidas recurrentes, o sea, con antecedentes de haber perdido a las 14, 15 semanas de forma espontánea, y al conversar con la paciente dicen, no, yo nunca tuve dolor, ya cuando acordé lo expulsé, hay un antecedente. Otro, que ya la paciente tenga el diagnóstico, porque hay pacientes que ya una pérdida, bueno, a cualquiera le puede suceder. Dos pérdidas ya llaman la atención y comienzan a buscar la causa. Y a nosotros los ginecólogos lo mismo. Cuando la paciente tiene pérdidas recurrentes, buscamos la causa. Puede ser un síndrome linfopolipídico, que es una alteración a nivel de la coagulación. Puede ser una toxoplasmosis aguda. Comenzamos a estudiar a la paciente para buscar la causa. El examen físico. Hacemos el examen físico, hay dilatación, hay borramiento, la paciente no se queja de ninguna molestia. Hacemos una ecografía. En la ecografía vemos que ese cervix es un cervix corto. Entonces ahí hacemos el diagnóstico de una incompetencia istmocervical. ¿Cuál es el tratamiento de esta? Se llama cerclaje, un cerclaje cervical. Como pueden ver en la imagen, tenemos la técnica de McDonald. En esta viene a ser un procedimiento quirúrgico, paciente en posición ginecológica, y se va a colocar una sutura a nivel de lo que viene a ser el cervix. La sutura se llama cinta de norsileno. Colocamos el espéculo, pinzamos el labio anterior del cervix y comenzamos a introducir lo que viene a ser la cinta, que viene con una aguja. Recordemos que el cervix es como un reloj, 12, 3, 6, 9. Entonces ahí vamos, horas 12, horas 3, 6 y 9. Y va pasando la cinta. Hacemos como una jareta. ¿Se recuerdan en cirugía un punto que se llama jareta? ¿No? ¿No? Ya. Cuando ustedes vean lesiones o laceraciones o alguna alteración a nivel intestinal, se hace un punto que se llama jareta, en el cual, como está en la imagen, van cruzando. Una vez llegan topan, en otras palabras, ingresan, miren, ingresan por horas 12. Cuando llegan otra vez a horas 12, jalan. Y se hace bueno, jalan y se cierran. Eso se llama jareta, ¿ya? Eso se llama jareta. Es el punto que usamos, bueno, que usan los cirujanos a nivel intestinal. Por eso les decía, ¿se acuerdan de cirugía? Bueno, pero eso se llama. Esta técnica se llama técnica de McDonald. Y el cerclaje puede ser un cerclaje profiláctico, un cerclaje de urgencia y un cerclaje de emergencia. El cerclaje profiláctico es esa paciente que dice, tengo una incompetencia istmocervical, tengo 3 pérdidas, entonces se vuelve a embarazar y se hace para prevenir. Se hace entre las 12 y las 14 semanas. El cerclaje de urgencia es aquella paciente que tiene un cervix corto, tiene factores de riesgo y está entre las 12 y las 24 semanas de gestación. Y no hay exposición de las membranas. Es decir, que al hacer el tacto, al hacer una especuloscopía, no hay protrusión de las membranas. Estas no salen a través del cervix. Y tenemos el cerclaje de emergencia,
que se hace a partir de las 18 semanas, en las cuales van a haber probables complicaciones que ponen en riesgo lo que viene a ser el embarazo y también dificultan en lo que es el procedimiento. ¿Qué quiere decir? El de emergencia se le dice, bueno, se le va a hacer el cerclaje, puede ser que haya una buena respuesta y el embarazo prosiga, o puede ser que no. Como también no se le hace nada, igual se va a salir. ¿Me hago entender? En este hay mayor riesgo de laceraciones, hay mayor riesgo de romper la membrana, porque la membrana puede estar protruyendo. Entonces, esos son los 3 tipos de cerclaje que tenemos. Yo puedo ponerles en el examen pacientes con embarazo de 13 semanas, con antecedentes de incompetencia cervical. ¿Qué tratamiento realizarías, Victoria? Cerclaje profiláctico. Ustedes me colocan cerclaje en esta mano, porque hay 3 tipos de cerclaje. ¿Ya? Me tienen que poner cerclaje profiláctico como dice Victoria. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de hacer un cerclaje? Pueden haber hemorragias. Chicos, ¿pueden ver la? No, lo pagaron. Está gotando. Bien. Sangrados. Podemos ocasionar ruptura prematura de membranas. Podemos ocasionar una coriomionitis, que es la infección. Y podemos ocasionar laceración cervical. Al jalar puede lacerarse el cervix. ¿Ya? ¿Cuándo no debemos hacer un cerclaje? Cuando ya las membranas están rotas. Cuando la paciente tiene una infección intrauterina o cervical. Cuando hay contracciones uterinas que son palpables, que son percibidas. Cuando ya hay una dilatación mayor a 4 centímetros. En los polidramios o cuando el producto tiene algún tipo de anomalía fetal. En esos casos no podemos hacer cerclaje. ¿Ya? Preguntas. Se saca cuando está operado. Cuando ya van a hacer el bebé, más de todas las 35 o 36 semanas, el mismo procedimiento, se corta y se saca. Pensaban que tenía que nacer por si Obviamente, lo que pasa es que no es una indicación necesaria. No es una indicación necesaria, pero te puedo asegurar que la mayoría de los pacientes terminan en una cesárea por el antecedente de pérdidas anteriores. Y ahí viene el bebé arcoíris. ¿Han escuchado, verdad? ¿No han escuchado el bebé arcoíris? No. Este bebé que viene después de muchas pérdidas. Todos somos valiosos, pero este bebé es mucho más. Ese es un bebé arcoíris. ¿No lo han visto? No. Bueno. Después de 3 Ok. Y por último tenemos el embarazo prolongado. ¿A qué nos referimos cuando decimos embarazo prolongado? Es aquel embarazo que sobrepasa las 41 semanas y 6 días. O lo que viene a ser los 294 días. Eso vendría a ser el embarazo prolongado. La causa es de causa desconocida. Dice que tienen más factores de ser un embarazo prolongado, mayor factor de riesgo, las nulíparas, las pacientes obesas son las que tienen mayor riesgo de hacer un embarazo prolongado. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer uno por fecha de última menstruación. Si no hay fecha de última menstruación, por ecografías precoces. Si no hay ecografías precoces, también podemos hacer por ecografías tardías. Y obviamente el oligodramus. ¿Por qué el oligodramus? Andrea. Hemos hablado de oligodramios y por el multiparto prolongado, ¿verdad? Porque a medida que el embarazo avanza, el líquido amniótico va disminuyendo. Hasta las 36 semanas alcanza aproximadamente de 500 ml y luego va disminuyendo su cantidad. Entonces,
El oligohidramnios, ante la ausencia de una membrana rota, nos puede llevar, y algún tipo de otra alteración, nos puede decir que fue un embarazo prolongado. Si tenemos pacientes que no están seguras de la fecha de la última menstruación, tenemos ecografías tardías que nos dice 38, 39 semanas, y tenemos un oligohidramnios leve, moderado o severo, ahí podemos decir de que es un postérmino. ¿Por qué? Porque algunas veces, el ecógrafo te saca medidas de circunferencia cerebral, diámetro biparietal, longitud del fémur, diámetro abdominal, y saca un promedio de la edad gestacional. Pero puede ser un bebé pequeño, puede ser una mamá o un papá pequeño, pero el bebé va a ser pequeño. Pero hay un oligohidramnios y una fecha de última menstruación que nos dice que puede que sea un embarazo prolongado. ¿Qué conducta vamos a tomar con estas pacientes? Uno, podemos hacer una inducción. Si hacemos un monitoreo, en ese monitoreo no hay ninguna alteración de la frecuencia cardíaca fetal, podemos hacer la inducción que se hace con misoprostol. Si tenemos una reciente ecografía que dice que no hay un circular cervical del cordón en el cuello, o si no, directamente, que es la que hacemos nosotros ante un oligohidramnio, la llevamos a cesárea quirúrgica. Nos evitamos probables complicaciones. Al no haber líquido, por lo que está prolongado el embarazo, en una contracción puede haber compresión del cordón umbilical y el bebé complicarse. Entonces nosotros lo que hacemos es una cesárea. Y ahí tenemos el bebé. Han visto en pediatría el síndrome de postmadurez, que igual está en su libro de Stan Williams, que habla del recién nacido. Es un recién nacido arrugado, con las uñitas largas, y tiene unas placas descamativas. Está como pelechando, como un pescadito, ¿no? Así. Las uñitas son más largas, tiene los ojos abiertos, a diferencia de 38, 39 semanas, y esas son sus principales características del síndrome de postmadurez. Preguntas. ¿Está claro? Hasta aquí es el primer paciente. El próximo viernes a las 8 en punto ingresan por orden de lista. Tienen 8 en punto, comienzan a ingresar, 8 y 10.